Listo. Si quieres lo pones de nuevo, porfa, Diego. Claro. Listo. Bueno, entonces, nuevamente, bienvenidos a esta quinta sesión del programa de formación exportadora en cítricos. Hoy estamos de nuevo con Diego Molina de Más Control Consultores y vamos a complementar el tema de certificaciones que iniciamos la semana pasada. Entonces, los dejo con él para que se presente y les cuente también la agenda de la sesión. Hoy vamos a tener una dinámica similar al jueves pasado. La idea es que a las 9 paremos un momentico a responder las preguntas que hayan y al final de la sesión vamos a tener otro espacio. ¿Listo? Entonces pueden ir dejando las preguntas ahí en el chat. Yo ya también les voy a recordar por ahí. Y nada, adelante, Diego. Listo, Diego, muchas gracias, muy amable. Entonces, pues, buenos días a todos. Vamos a continuar entonces con esta segunda sesión del programa de formación exportadora, encaminada pues hacia los principios de inocuidad ambiental y conservación y formación y bienestar de toda la norma Global Gap. Pues soy Diego Molina Montenegro, soy Farm Assure para la norma Global Gap. Soy entrenador líder para las normas FISMA, PSA en la parte agrícola y PSQI de la ley FISMA para controles preventivos de alimentos para humanos, auditor interno en normas orgánicas, en HACCP, también auditor interno en normas como BRC y FS y experto en normas. Y pues trabajo con Más Control Consultores, una empresa con la cual podemos asesorarlos y acompañarlos a lo largo de diferentes procesos de implementación y asesorías. Un recorderis rápido de la norma Global Gap, pues a lo que hace referencia como tal. De pronto, si hay alguien que no estuvo la semana pasada, pues digamos que esta norma pues abarca todos los elementos relacionados con inocuidad alimentaria, digamos que a lo largo de todo el proceso de la producción agrícola, pero pues teniendo en cuenta y partiendo de lo que vamos a ver hoy, pues todas las variables, digamos, relacionadas también con conservación, criterios ambientales y criterios de bienestar hacia los trabajadores, ¿no? Entonces, habíamos visto la semana pasada los puntos de inocuidad y de trazabilidad principalmente, y pues ahora vamos a ver aspectos relevantes sobre el medio ambiente y bienestar y seguridad. Es importante recordar que hay puntos transversales a lo largo de toda la norma que, digamos, están en ítems relacionados principalmente con inocuidad, pero que también incluyen aspectos relevantes hacia la conservación o hacia la, digamos, la interacción que puede tener con la conservación y el cuidado del medio ambiente. Un ejemplo de estos y el más, digamos, drástico, pues es la aplicación de fitosanitarios, ¿no? Entonces, aunque afecta directamente todos los aspectos de inocuidad del producto, en dado caso de que pudiese haber alguna contaminación o alguna que se aplique en grandes cantidades, por ejemplo, no recomendadas o algunos productos no aprobados que afecten el producto y que a su vez pues terminen afectando el medio ambiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay aspectos que van de la mano y por ende también puede afectar el bienestar y la seguridad del trabajador, por ejemplo, si la persona no tiene un buen equipo de protección o no tiene las herramientas necesarias, lo vamos a ver más adelante. Entonces vean cómo partiendo de algo tan importante relacionado con la inocuidad, también vincula aspectos de medio ambiente y de bienestar y seguridad.
Y les recuerdo que Global Gap tiene una serie de add-ons o de módulos, digamos, adicionales que complementan la norma para diferentes tipos de cumplimientos. Es muy importante adicionar, por ejemplo, a la parte de bienestar y de salud del trabajador y de las familias de los trabajadores, el módulo GRASP, hoy en día muy exigido también por clientes en Europa y bueno, muchos clientes a nivel mundial, que exigen que no solamente las fincas tengan GRASP, no solamente tengan la norma básica como tal de IFA, pues de aseguramiento integrado de fincas, sino que incluyan el add-on de GRASP. Asimismo, por ejemplo, para las exportaciones para Estados Unidos, que incluyan todo lo relacionado con FISMA respecto a la producción de producto agrícola fresco. Y cada vez pues, va aumentando más los requisitos también de Spring, que es todo lo relacionado con el cuidado del agua, ¿no? Y que pues, se relaciona obviamente con medio ambiente y conservación, que está muy digamos, solicitado y cada vez ha venido creciendo más la amplitud de solicitudes del módulo Spring. Entonces vamos a empezar con criterios de conservación. Hay algunos ítems que de pronto quise hacer un poco más de énfasis dentro de lo que vimos de la semana pasada contra lo que vimos ahora y pues ítems nuevos que sí vamos a ver. Entonces, en esta primera parte habíamos visto un poco el tema del historial del sitio y el manejo del sitio. Recuerden que la norma se divide en tres partes. Digamos, la parte AF, que es el de todo, para todo tipo de finca, la parte CB, que es el de crop base o el de cultivo base, y la parte FV, que es la de frutas y vegetales, frutas y hortalizas. Entonces, en este punto, en los criterios AF11 y AF12, pues estamos hablando de criterios del historial del sitio y del manejo del sitio. Es muy importante tener la referencia no solamente de la finca, de dónde estamos, de qué tenemos al lado, cuál es la actividad que se va a desarrollar, sino pues precisamente qué fuentes hídricas están cercanas, qué otros cultivos, si hay zonas de reservas naturales, si hay zonas de conservación, si hay zonas específicas, por ejemplo, de anidamientos de aves, o muchas veces hemos encontrado fincas por donde cercanamente llegan migraciones. Entonces todo eso es muy importante poder reconocer, y dentro del historial pues también qué había antes, ¿no? Qué tipo de cultivo había antes o qué se producía ahí, porque eso nos va dando una idea del manejo de la tierra que debemos tener y del cuidado que se va a tener en esta para el cultivo específico, en este caso, pues por ejemplo de cítricos que ustedes van a sembrar o que ya tienen. Y pues la evaluación de riesgos, que siempre va a ser muy importante poder analizar, digamos, todos esos factores que les acabo de comentar, ¿cierto? Aspectos como los cultivos aledaños, por ejemplo, lo hemos mencionado respecto a las derivas que pudiesen ocasionar por la aplicación de químicos que de pronto de fincas que no están certificadas y que por deriva pueden afectar no solamente nuestro cultivo, sino también zonas de conservación o fuentes hídricas que estén relacionadas. Hoy en día se utiliza mucho la tecnología y por eso, digamos, la foto de la derecha nos muestra pues un ejemplo y fincas ya que están realizando mapas y pues hacen todos los mapeos con drones, con aplicaciones que muestran mucha información relacionada con la zona donde se encuentra y pues digamos que permite analizar mucho más no solamente mi finca o el predio en el que estoy, sino que permite analizar mucho más el entorno. Entonces pues está muy bien también en la medida de las posibilidades pues incluir la tecnología, avanzar en esta, incluso la tecnología está avanzando al nivel de aplicaciones de fumigación o de fertilizantes precisamente a través de drones. Entonces, todo eso es importante revisarlo dentro de la evaluación de riesgos también que uno va a tener en general del sitio, del plan de gestión que se va a hacer, las inspecciones y obviamente los planes de mitigación o las acciones que se puedan generar para contrarrestar pues, todo aquello que pueda producir alguna afectación, bien sea al producto, al cultivo o a las zonas de conservación y de cuidado ambiental, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la parte de plantación, pues es muy importante obviamente los temas de gestión del suelo, la conservación de este, ¿cierto? Las necesidades nutricionales, muchas veces la revisión de la cantidad de abono, el tipo de abono o que se requiere aplicar y pues todo esto se debe hacer obviamente basado
con la persona, digamos, capacitada o que tenga el conocimiento para analizar todas las fuentes, analizar pues, digamos, el suelo como tal y la fertilidad de este, y con base en esto, pues tomar las decisiones de cuáles son esas necesidades nutricionales que se deberían aplicar y que no van a contaminar el suelo. Pero además, dentro de ese análisis, es muy importante también analizar, digamos, la misma percolación o la filtración del suelo, porque esto podría en algún momento, y sucede mucho, digamos, en productores donde tienen un mal manejo de la fertilidad, y al aplicar estos fertilizantes con la lluvia o con la aplicación de fertirriego, con la aplicación de riego como tal, se termina filtrando o perdiendo más de la mitad del fertilizante que se aplica, y este va a ir a parar a aguas subterráneas o a aguas subyacentes muy cercanas a las zonas de cultivo, lo cual termina, digamos, contaminando en gran medida precisamente dichas fuentes hídricas y por ende, pues afectando el medio ambiente. Entonces, por eso es muy importante evaluar qué tipo de suelo, cuáles son las mejores medidas para mejorar esa estructura del suelo, y que al momento de aplicar la fertilización, pues sea la fertilización óptima, que no se afecte el suelo, que no vaya a haber una toxicidad, y por el otro lado, asegurarse de que no se vayan a generar filtraciones o excesos de percolación, y que esto pues termine afectando eh, otros tipos de ecosistemas hídricos cercanos, ¿no? Vemos, por ejemplo, en algunas zonas, o hay algunos ejemplos de zonas de cultivos en China, en donde la aplicación de nitrógeno es tan exagerada que más del 50% se pierde y terminan las fuentes hídricas cercanas. Y hay fotografías de fuentes hídricas de un tono verde ya totalmente contaminado. Entonces ya donde no hay peces, donde no hay animales, porque se han afectado las fuentes hídricas precisamente por el exceso de aplicación de fertilizantes. Entonces es muy importante que no solo se evalúe lo que la planta necesita, sino todo el entorno. Y pues de ahí obviamente viene la gestión, ¿cierto? Que le podamos dar para tomar las medidas de mitigación necesarias. También cuando se va a desinfectar el suelo, por ejemplo, la aplicación de biocidas, que muchas veces van a empezar a sembrar o ya está sembrado y encontraron, por ejemplo, fusarios en el suelo, empiezan a aplicar algunos productos desinfectantes, y con la creencia de que entre más se aplique, pues más rápido se puede, digamos, eliminar el fusario, ni de pronto no está dado en esa misma relación. No es solamente la aplicación del biocida, sino la aplicación de otros o de más manejos respecto a otros microorganismos benéficos y bueno, en fin, otros aspectos a tener en cuenta que se deben evaluar pues con el ingeniero agrónomo, pero que al aplicar estos biocidas en exceso, pues no solamente está afectando el suelo en sí mismo, la fertilidad de este, toda la microbiota que está ahí relacionada, sino que también pues va a terminar afectando las fuentes hídricas, como lo he mencionado. Y obviamente el reciclaje de sustratos, que también lo habíamos mencionado, el tipo de reciclaje, se los había mencionado la vez pasada. Por ejemplo, en muchas fincas reciclan y aprovechan para utilizar las podas fitosanitarias dentro de ese reciclaje de sustratos, pero lo que termina, o los frutos caídos en mal estado, pensando que estos pues se van a terminar descomponiendo en el suelo, que obviamente lo van a hacer, pero no sabemos si tienen microorganismos patógenos, fitopatógenos que puedan afectar y que terminen trasladándose a las demás plantas. Entonces, muchas veces ese reciclaje de sustratos no termina siéndolo amigable, o termina afectando o se bota o se elimina en algunas zonas cerca a sitios de conservación, y pues termina haciendo más daño de lo que realmente pudiese hacer la sola poda, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y recordemos que en general los insumos de los que hemos hablado, la parte de fertilizantes, todo lo que está relacionado con manejo integrado de plagas, productos fitosanitarios y gestión del agua, pues también van a estar relacionados dentro de los aspectos de conservación, perdón, de conservación y de cuidado del medio ambiente. Respecto a la parte de gestión del agua, entonces es muy importante, precisamente está en el numeral CB51, el cálculo de las necesidades de riego.
Nosotros acá en Colombia, de pronto, aunque hay zonas, obviamente, donde de pronto no hay suficiente disponibilidad de agua, pero vemos casos como Chile o la parte desértica de pues, Chile, sobre todo la parte norte, donde está el desierto que colinda con Perú, en donde prácticamente no hay agua. Aún así cultivan, pero las necesidades hídricas tienen que controlarlas a través de reservorios, a través de otros productos que puedan conservar o que puedan aprovechar al máximo la poca agua que tienen, y aún así cultivan y sacan productos pues, de exportación. Muchas veces en Colombia, digamos, esto no se tiene en cuenta en algunas zonas porque pues, hay mucha disponibilidad, llueve seguido, se pueden hacer reservorios, pero hay otras zonas donde no, hay otras zonas más cálidas o más áridas donde no hay tanta disponibilidad, o por lo menos la disponibilidad que pueda estar cerca es agua contaminada. Por ejemplo, les ponía el caso de cultivos de limón que están cerca o a orillas del río Magdalena, en donde el río pues ya viene con un grado de contaminación de microorganismos patógenos, que en fin es complicado, digamos, utilizar esa agua si no se trata antes o correctamente. Entonces, todos esos criterios debo tenerlos yo en cuenta al momento de empezar a analizar la disponibilidad de agua. Pero pues debo precisamente entender el cultivo y poder realizar el cálculo de qué tanta agua necesita mi cultivo, comprender los regímenes de lluvia o qué fuentes hídricas tengo, qué permisos tengo de captación, porque también llegamos muchas veces a fincas donde captan agua pues de la quebradita que pasa al lado, pero no cuentan con los permisos necesarios para la extracción o para la captación de esta agua. Entonces todos esos análisis, perdón, pues debo tenerlos muy en cuenta para poder analizar y para poder validar, digamos, este aspecto de las necesidades de riego y de la disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues debo hacer un uso eficiente del agua para la fertirrigación. Lo que les digo, aquí en Colombia, en muchas partes todavía sobra agua. Entonces, como sobra, pues así mismo prácticamente se pierde, se bota, no se aprovecha bien, o en muchas ocasiones pues se elimina, y se elimina pues contaminada. Pues no estamos pensando tampoco en el vecino que también la va a utilizar, o en las personas posteriormente, no sé, escuelas o zonas rurales que puedan también tener aprovechamiento de estas fuentes hídricas, que en algún momento pues se van a contaminar, ¿no? Entonces debo evaluar el cálculo de la necesidad de riego, tengo que tener un uso eficiente del agua, la evaluación de riesgos y el plan de gestión, la calidad del agua, obviamente, no utilizar aguas residuales sin tratar, también se los había mencionado, si se van a utilizar aguas residuales, estas deben ser tratadas y debe ser validado, obviamente, de que ya son aguas óptimas para poderlas utilizar nuevamente del cultivo, que no tengan afectaciones por microorganismos patógenos, metales pesados u otros contaminantes que pudiesen afectar no solamente el cultivo en sí mismo, sino todo lo relacionado precisamente con la conservación del medio ambiente. Pensemos que de allí también muchos animales van a tomar agua. Son animalitos que van a estar tomando el agua con exceso de fertilizantes o excesos de químicos o con metales pesados, en fin. Perdón que tengo un poco de tos, eh, pero bueno, seguimos. Entonces es muy importante analizar eso, que no solamente es nuestro cultivo y no solamente somos nosotros, tenemos que pensar en todo lo que nos rodea, en las fincas y en todo lo que está alrededor de nuestro predio. Y pues en eso, pues obviamente también aplica la gestión del suelo y la conservación, como lo hemos mencionado anteriormente. Entramos a un módulo precisamente específico de la norma, que es el AF7, que habla de todo lo concerniente, digamos, directamente a los aspectos de conservación. Entonces, pues está el AF71, en el cual pues se habla del impacto de la producción agropecuaria en el medio ambiente y en la biodiversidad. Debo tener en cuenta precisamente pues, la gestión y la mejora de la vida silvestre, no solamente lo que ya tengo, sino pues cómo puedo tomar acción para mejorar precisamente esa vida silvestre que allí se pueda encontrar, y el plan de conservación pues, de este medio ambiente. Sucede mucho, por ejemplo,
en fincas, sobre todo, bueno, los cultivadores de cítricos que están en zonas muy cálidas, que se encuentran serpientes o algunos animales que puedan estar haciendo daño pues, al cultivo como tal. Por ejemplo, en el caso de las serpientes inicialmente, más que el cultivo, pues que pronto pueda tener afectación hacia los mismos trabajadores, en muchos casos pues es fácil coger un machete, matarlas y listo. Y hasta ahí llegó. Y chao serpiente. De pronto no existe la molestia pues de tratar de generar la captura, reubicarlas. Hay algunas especies que igual son muy importantes para el medio ambiente y que podemos ubicar o trabajar de la mano con bomberos o con entidades pues de conservación para realizar las respectivas capturas cuando se han identificado los nidos o principalmente por donde habitan o las áreas por donde principalmente están, para tratar de reubicarlas a zonas de conservación o a áreas protegidas, y de esta forma pues, aplico precisamente conceptos de gestión y de mejora de la vida silvestre. También podría muchas veces, en vez de deteriorar la zona que tengo de conservación o del bosque, de ir ampliando mi cultivo en esa área, sino al contrario, más bien cuidarla, preservar el agua que está cercano. Si tengo algunos animales que se están pasando mi cultivo y generando daño, tratar de generar alguna barrera o algunos, digamos, aspectos disuasorios como ruidos, bueno, los típicos espantapájaros, o hoy en día venden como estas, son como estos muñecos que se mueven con el viento, que tienen como tiras y que también pues, son muy disuasorios. Entonces, puedo buscar alternativas que no sean costosas y que pudiesen en algún momento pues disuadir precisamente que estos animales pues lleguen a mi cultivo a afectar, pero sin dañarlos o sin ponerles trampas mortales o que los dejen gravemente heridos, que realmente no tiene ningún sentido. Entonces Global Gap protege mucho esta parte, y de ahí pues es muy importante precisamente este punto de mirar las áreas improductivas, ¿cierto? Digamos en el AF72, el mejoramiento ecológico de áreas improductivas, para convertirlo en áreas productivas y en áreas de conservación. Entonces, ¿cómo integrarlo sin necesidad de deteriorarlo? Y digamos que a nivel mundial son cada vez más los consumidores que precisamente exigen que no solamente el cultivo venga con mejores prácticas agrícolas, que venga con menos químico, o sí, con menos aplicación de químico, sino que precisamente a través de esas normas ellos puedan, al momento de consumir o de comprar su producto, validar de que el producto pues proviene de fincas o de predios que están cuidando el medio ambiente, que están cuidando la fauna. Entonces es muy importante en ese sentido poder tener un inventario, ¿cierto? Qué tipo de especies se tienen, tanto de flora como de fauna, de avistamientos. Y como se los mencionaba ahora también, hay muchas fincas, lo hemos visto, bueno, lo he visto en algunas partes del país, en donde cercanamente o justo al lado tienen algunas lagunas o algunos pequeños lagos en donde llegan aves migratorias una vez o dos veces al año. Obviamente ese paso de aves migratorias por el cultivo puede tener un impacto sobre las fecas, pero pues es importante respetar precisamente ese espacio de esas aves migratorias durante ese pequeño espacio que van a estar ahí. Generalmente no duran más de 1 o 2 días mientras toman agua, se alimentan y vuelven y siguen su rumbo pues hacia la parte más baja de Sudamérica o hacia donde se dirijan. Pero es importante precisamente poderlo tener en cuenta dentro de mi plan de gestión, ese análisis de si me afectan o no me afectan esas aves migratorias. El otro punto muy importante, y está cada vez más relacionado con algo que no solamente es para la finca, es a nivel global, que es el consumo de energía. Si se pueden tener actividades o si se pueden implementar medidas. Cada vez hay más fincas de pronto que instalan uno. He visto fincas, por ejemplo, que instalan biodigestores, y de los biodigestores aprovechan el gas que de allí se emana para transformarlo y obtener gas para el consumo de las viviendas o de algunas actividades propias de la finca.
Entonces eso disminuye, digamos, el consumo energético y aprovecha pues, la producción de gas metano que se pueda generar precisamente a través del biodigestor. También es posible pensar, por ejemplo, en algunos procesos de biogás. No propiamente tiene que ser todo paneles solares, que eventualmente pues, pueden ser más costosos. También hay algunas pequeñas torres no muy grandes de energía eólica. Bueno, en fin, hay algunas alternativas que se pueden tener y si no se tiene algunas de estas, pues sencillamente el control y el manejo de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo en el uso de la maquinaria, de las luces y de toda la parte energética que se pueda estar utilizando en la finca, que muchas veces no se analiza y se desperdicia energía, se tienen las máquinas prendidas más de lo necesario, o sí, se dejan prendidas y ya el trabajador se va a comer o se va a tomar su descanso, pero dejan todo prendido. Entonces, es importante que precisamente cuidemos también ese consumo energético y que se pueda hacer un seguimiento a este. Respecto a residuos y contaminantes, habíamos hablado una parte, el AF61, poder tener claridad sobre todos los residuos que se generan en la finca. No solamente estamos hablando de residuos orgánicos, por ejemplo, como los de las podas, tanto de crecimiento como podas fitosanitarias, sino también estamos hablando de residuos plásticos, por ejemplo, los envases vacíos que quedan de fertilizantes o de fitosanitarios, cartones, llantas. He ido a fincas donde en algunas áreas acumulan absolutamente todo y estas llantas sobre todo terminan siendo unas fuentes de muchos mosquitos ya que dejan dentro de estas acumular agua y entonces termina siendo una afectación en algún momento un cultivo, pues en donde pueden haber crecimientos de algunos animales voladores que pueden afectar tanto al cultivo como al personal. Entonces es muy importante tener una buena identificación de cuáles son los residuos y cómo se van a disponer. Entonces viene la F6.2, que es el plan de acción para estos residuos y los contaminantes. ¿Cómo los voy a manejar? ¿Cómo se van a disponer? ¿Cuál es el manejo que se debe tener en cuenta para poder realmente realizar una muy buena disposición y que no afecten ni la parte ambiental, ni la parte de conservación, ni el cultivo en sí mismo y ni el bienestar de los trabajadores? Entonces hay que tener en cuenta todos estos criterios. Dentro de ese plan de acción debo tener en cuenta entonces que se realice en un sitio adecuado, que sea el sitio óptimo, que esté ordenado, que esté demarcado, obviamente, que tenga señalización de qué hay allí, que no vaya a haber una confusión. Tanques de combustibles, entonces, porque muchas fincas tienen, almacenan combustible o tienen sus tanques para utilizarlos en sus equipos, en sus guadañas, en su tractor, en fin. Debería yo tener, además, donde almacene estos tanques, pues muros de contención, digamos que principalmente pues debo tener un muro que me pueda soportar el 110% del el almacenamiento del combustible que tengo. Si ya es en una zona de peligro o cercano a una zona, digamos, donde pueda afectar gravemente la conservación del medio ambiente de una zona, por ejemplo, de un área protegida o de fauna, o que yo tenga ese almacenamiento de combustibles en una zona cercana y a la laguna, digamos que la contención que debo hacer no debe ser del 110, sino del 165%. Entonces debo hacer el cálculo para poder mm, tener estas zonas pues con muros o ideármelo de alguna manera, pero generar esta contención de tal forma que yo asegure que si llega a haber un derrame de ese combustible o de esos líquidos o esos aceites, no se vayan a ir al suelo o no se vayan a ir a las lagunas o a los ríos cercanos y no vaya a afectar gravemente pues toda la conservación del medio ambiente, ¿no? El manejo de residuos orgánicos, entonces en esto pues digamos que hay dos aspectos importantes a tener en cuenta. Hablábamos del manejo de residuos como tal, ya lo que no se va a utilizar, por ejemplo, de podas fitosanitarias, que tenga un área específico, que les voy a agregar, si les voy a agregar cal, para que esto pues además esa área no se me vaya a convertir después en un problema de microorganismos patógenos, sino tengo que estar desinfectando,
puedo también en algún momento trabajarlo, digamos, con aplicación de microorganismos eficientes inicialmente para que haya una mayor descomposición inicial y luego pues sí desinfectar o cubrir con cal para evitar olores, atraer roedores o demás insectos, en fin. Entonces debería tener eso. Y el otro que es el manejo de residuos que puedo aprovechar para compostar, ¿cierto? Entonces, pero si voy a compostar, pues debo tener todos los controles necesarios y suficientes para asegurar diferentes aspectos que pudiesen contaminar no solamente mi cultivo, sino también el medio ambiente. Entonces, hablemos, por ejemplo, de que el compostaje, la zona de compostaje, la vamos a hacer en la zona alta de la finca. Es muy probable, si no tengo una área determinada, si no tengo contención, si lo hago directamente sobre la tierra, que pueda haber lixiviados, ¿cierto? Residuos líquidos o lixiviados de este proceso de compostaje, que por escorrentía terminen en mi cultivo o terminen en zonas de conservación y que en algún momento, si no se ha hecho un buen manejo, pues, y tienen microorganismos patógenos, E. coli, salmonella, o en fin, pudiesen afectar, pues, digamos, o contaminar otras, por ejemplo, las fuentes hídricas y terminar este coli en el río y posteriormente en otras fincas, en otros productos o en las personas que consuman de allí agua. Entonces es muy importante lo mismo tener un área indicada, asegurarlos o evaluar los peligros precisamente que se podrían generar de allí, del estiércol que allí se almacena también, el manejo precisamente de los equipos, o bueno, eso lo mencionaré también en la parte de bienestar, pero el manejo del equipo y de los uniformes, de las botas, de las palas y demás que están manejando allí los trabajadores y que esos mismos, pues, preferiblemente no sean los mismos que se utilicen para posteriormente, por ejemplo, ir a sembrar árboles sino que antes de utilizarlos, o si son los mismos antes de utilizarlo, haya un procedimiento muy claro de limpieza y desinfección o que puedan haber otros implementos por separado, ya ustedes lo determinan. Pero lo importante es que se tomen todas las medidas de mitigación necesarias para asegurar de que no vaya a haber un traslado de contaminación, por lo menos mientras el compost termina su proceso y se pueda evaluar pues con análisis microbiológicos que no tiene o que no está, digamos, contaminado con toda la parte de microorganismos patógenos. Entonces, para esto, pues deberían haber unos protocolos de elaboración, de volteos, de medición de temperatura, de análisis microbiológico y demás para estar seguros de que después, pues en qué momento se puede aplicar en el cultivo como tal y que no nos vaya a afectar, como les digo, no solamente el cultivo, sino las fuentes de conservación o las fuentes hídricas cercanas. Y dentro de este mismo F62, pues está el manejo del agua de lavado de máquinas también, cuando, por ejemplo, las fumigadoras, ¿cierto? Que se utilizan o todo el sistema de fumigación que se utilizan en las fincas, pues cómo se dispone precisamente esta agua que tiene mezcla todavía, que tiene excesos de mezclas, cómo se van a disponer. En algunas partes llega uno y las lavan precisamente al lado del río, con el agua del río, y el exceso de mezcla es el que va a terminar precisamente afectando y contaminando la fuente hídrica. Y como les digo, de ahí para abajo muchos animales tomando esa agua del río con excesos de contaminantes. Entonces es muy importante tener las zonas de barbecho, tener los procedimientos adecuados para poder manejar estas aguas. Lo mismo cuando se hacen, por ejemplo, el triple lavado de los envases vacíos. Entonces, ¿dónde se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el manejo? ¿O cómo es la disposición de esta agua precisamente con la que se están lavando? Si voy a lavar los tanques de combustible o el tractor, ¿sí? O todos estos equipos que puedan contener grasas en algún momento o aceites, ¿dónde lo estoy haciendo y dónde se están eliminando esas aguas? ¿Cuál es el manejo precisamente que se le está dando? Entonces es muy importante tener en cuenta y pues obviamente también va a ser muy importante poder evaluar precisamente las aguas residuales o las aguas que se generan precisamente las aguas negras de los baños hacia los pozos sépticos, que se puedan realizar unos pozos que se aseguren que no estén cerca de fuentes de aguas subterráneas, que pueda haber filtración y afectación precisamente de estas aguas subterráneas. Entonces deberían haber unas distancias mínimas para asegurar dentro de ese plan de acción también de residuos y contaminantes que no vaya a tener
contaminación por aguas residuales, ¿no? Está el FB 548, en donde no se introduce producto rechazado precisamente en la cadena de suministro, ¿cierto? Eliminamos, e incluso precisamente cómo se hace esa cosecha del producto rechazado, aunque no solamente está el cómo lo voy a introducir en la cadena de suministro, sino también cómo se hace. Muchas veces en las fincas dejan que esos productos que están en el suelo, déjenlos que ahí se terminan de descomponer, pero lo que hacen es trasladar algunos microorganismos fitopatógenos de un lado a otro. Entonces, los implementos que utilizan, la forma, como les comentaba la vez pasada, muchas veces recogen el producto fitosanitario en mal estado, los productos que tienen afectaciones fitosanitarias o que están en mal estado, los recogen en baldes o en canastas, los botan en la zona de residuos o los botan cercanos a la zona de empaque, tienen la zona de residuos al lado de la zona de empaque, lo hemos visto, en donde pues va a terminar llamando roedores o animales o insectos y demás. Y esas mismas canastas, esos mismos empaques los utilizan al otro día para ir a cosechar lo bueno sin limpiarlos y desinfectarlos. Entonces terminan trasladando el problema de todo el aspecto sanitario pues, de esas frutas a los productos buenos. Y posteriormente, o cuando ya van a lavar esos tanques que han estado contaminados con microorganismos, los terminan botando el agua también en zonas cercanas, son los ríos o en las quebradas cercanas y no hacen una buena disposición del agua. Entonces vean cómo todo el ciclo debería cubrirse para asegurar realmente de un muy buen manejo de estos productos rechazados, de las canastas y de los equipos que se utilicen, de los guantes o de las personas si tenía el uniforme ese día, si al otro día lo cambió y lo lavó para no ir a afectar también. Entonces, no solamente está relacionado con la parte ambiental, sino también con la parte de inocuidad. La gestión de los excedentes de mezclas, que se los mencioné ahora, también está entonces en el CB 7.5, ¿cierto? Cómo se manejan estos excedentes precisamente de los productos fitosanitarios. Y esto, digamos que lo que hemos venido hablando, tiene algo también de manera transversal con todo el aspecto de formación y de capacitación. Lo vamos a ver en el siguiente módulo respecto a la parte de bienestar y formación, porque ¿quién debería hacer esta gestión de los excedentes? Cualquier persona en la finca puede llamar al cosechador y decirle, venga, don Mario, haga usted esto o lave estos tanques o lave estos excedentes o ese excedente vaya y bótelo al río. O debería tener en cuenta que esa gestión o la coordinación de esa gestión de excedentes pues lo debe realizar una persona con la capacitación suficiente, que ha recibido, digamos, manejo necesario precisamente en todo lo que hace referencia al concepto, digamos, de cómo se deben eliminar estas mezclas, ¿cierto? No debe ser mucho, son pequeñas cantidades, porque para eso desde la preparación se debe tener en cuenta pues, cuánto se va a aplicar, en qué áreas, la calibración de los equipos y demás. Realmente esos excedentes deben ser mínimos o deben ser muy pocos, pero aún así siendo pocos, pues no los debo eliminar en las fuentes hídricas o en zonas que no sean aptas para esto. Entonces, por eso en todos esos aspectos la formación es muy importante para poder cubrir, digamos que al momento de tener o de realizar, digamos, esa gestión de residuos y de contaminantes, pues se tengan las personas idóneas que puedan precisamente hacer este manejo y no que se haga pues como tradicionalmente se puede estar realizando en áreas que no son y obviamente termine afectando pues la conservación. Ahora, pensemos también en esos frutos en mal estado, precisamente, y pues, digamos que retornando un poco a las áreas de donde se desechan de los mismos animales que en algún momento también pudiesen llegar a consumir estos alimentos que ya están en mal estado o que tienen alguna afectación eh, fitopatógena. Entonces, ¿cómo podrían también afectar a estos animales cercanos, ¿no? A la fauna que esté cercana? Entonces, por eso es muy importante tener un muy buen manejo precisamente del producto rechazado en la cadena de suministro y dónde se descarte y cómo se descarte y demás.
Los restos de material de empaque y residuos no debidos al producto también. Entonces, muchas, como les decía ahora, por ejemplo, el tema del cartón, ¿no? Hay muchas fincas donde utilizan, por ejemplo, papel periódico, reutilizan cajas de cartón para mandarlo, bultos o lonas también que se reutilizan y ya cuando se van deteriorando sencillamente las van botando a zonas de residuos sin el mayor, digamos, cuidado, sin la mayor precaución de que esta no se va a descomponer allí, se va a demorar mucho tiempo, puede afectar animales, por ejemplo, en estas lonas que no son, que sus huecos no son tan finos, sino que son un poco más como tipo malla, podrían afectar animales que queden allí atrapados, sus patas, sus picos, perdón, y que pues terminan afectando gravemente precisamente la fauna. Entonces, o por ejemplo sunchos también que utilizan, grapas que también terminan eliminando y grapas que se pueden incrustar en las patas de los animales. Entonces todo esto es esencial tenerlo en cuenta, ¿no? No estamos solos, estamos en un medio ambiente donde precisamente todo lo que nos rodea es lo que hay que entrar a cuidar y preservar y que pues no vaya a tener, digamos, una afectación grave precisamente toda la parte ambiental, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues debo generar un listado precisamente en mi finca de cuáles son los tipos de residuos que puedo estar generando. Entonces, residuos del producto, en qué etapas genero residuos, entonces cuando puedo fitosanitarias, en el material de empaque, cuando estoy empacando, pues cuando estoy haciendo selección o preselección, pues antes de enviarlo a la empacadora, o si tengo la empacadora dentro de la finca, en algunos casos que podría suceder. Entonces, ¿qué pasa precisamente con toda esa fruta que ya está dentro de selección? Cartones, canastas, llantas, papel, eh, los mayalones, a veces ahí, por ejemplo, es muy utilizado para las granadillas o el maracuyá, que se utilizan mayalones, papel periódico, la reutilización de estos bultos, en fin, estivas. Entonces también es muy importante cómo se eliminan esas estivas de madera y cómo terminan convirtiéndose en unas fuentes de contaminación si no se hace una buena disposición. Las puntillas de estas estivas en mal estado muchas veces se botan a un lado y lo mismo, puntillas que quedan expuestas, no se martillan al punto de que queden incrustadas dentro de la madera, sino que las dejan abiertas y eso puede afectar no solamente respecto a la contaminación por el mal manejo que pudiese tener esa madera, la descomposición, perdón, en la zona donde se aplique, sino también al mismo trabajador, si no tiene los zapatos o la indumentaria, entonces ahí hacemos un aspecto transversal contra la seguridad del trabajador, que él podría también clavarse esas puntillas, tener un accidente grave de trabajo, una puntilla infectada, pues que pudiese generarle una infección, ¿cierto? Al trabajador grave y asimismo pues a los animales que puedan estar transitando en esa zona de residuos. Entonces debemos pensar muy bien en eso y capacitar muy bien a nuestros trabajadores para que no solamente el supervisor o las personas, digamos, que manejan la finca tengan ese conocimiento, sino que todos los trabajadores deberían recibir ese tipo de capacitación en el manejo y el cuidado para que ellos también sean partícipes en al momento de complementar, por ejemplo, si llegan a ver este tipo de estivas con puntillas salidas, que ellos puedan complementar precisamente las actividades en donde pongan el alto y llamen a su supervisor y tomen acciones o medidas mitigantes que puedan evitar este tipo de afectaciones tanto a la salud del trabajador como a la fauna. Entonces, muy, muy, muy importante. ¿Listo? Bueno, esto respecto, digamos, a la parte de conservación en general. Como les digo, hay muchos temas que están relacionados con o que mencionamos la vez pasada, antes de pasar pues, con bienestar e información, que están relacionados precisamente con todo el tema de inocuidad respecto a la aplicación de fitosanitarios, respecto al manejo del agua, al cuidado del suelo,
al cuidado del aire, en fin, todo lo que podamos tener en cuenta va a ser muy importante. Y FISMA, para los que de pronto exportan a Estados Unidos, el módulo, el add-on de FISMA, hace precisamente una ampliación mayor hacia ese aspecto de la conservación. Y es lo que ellos llaman cogestión. Entonces es precisamente cómo se genera una cogestión entre el cultivo y la fauna y la flora y el cuidado que se debe tener para la conservación precisamente de los tres aspectos pues, que acabo de mencionar. Entonces es muy importante que todo aquel que esté haciendo su digamos que no solamente se vaya a certificar en Global Gap, sino que también esté pensando en exportación a Estados Unidos, pues debería revisar un poco el add-on de FISMA, de la norma, y poder evaluar qué cosas adicionales debería tener en cuenta para la conservación o para el manejo de la cogestión. Y si adicionalmente es una zona de mucho cuidado, ok, no tengo agua y debo mirar cómo lo voy a cuidar el poco que tengo, pues debería revisar el módulo Spring, o si tengo mucha agua y aún así necesito conservarla para no afectar gravemente el agua que tengo, pues también debería revisar el módulo Spring. Entonces, muy importante analizar los dos aspectos. ¿Listo? Vamos a hacer aquí entonces una pequeña pausa para preguntas antes de pasar a la parte de bienestar y formación. Si tienen preguntas, si tienen alguna inquietud sobre lo que acabamos de ver y ya con eso, pues 5 minuticos y pasamos entonces a revisar la parte de bienestar y de formación. Listo, Diego. Por el momento no tenemos preguntas en el chat. Adelante los que quieran preguntar algo, también pueden alzar la mano o escribirme por ahí si quieren participar. Yo les activo el micrófono. Listo, esperemos 2 minuticos y si alguien tiene alguna duda. Bueno, entonces yo creo que vamos a continuar. Aquí ¿O hay nos acaba de preguntas? llegar una Ok, preguntita. sí, señor. Listo. Em, Nos dice María Yolanda Murillo. Tengo una duda en mi zona. Tenemos presencia de un puma que se come los carneros de los vecinos y ellos han montado un plan para matarlo. ¿Cómo hacer para proteger al puma cuando las autoridades no hacen nada al respecto? Sí, esa parte hay que tratar de escalarlo. Hay que tratar de escalarlo. Si las autoridades locales iniciales no están haciendo nada, hay que tratar de escalarlo. Incluso podría uno pues tratar de, diría yo, como tratar de llevarlo un poco a medios, precisamente pues como buscando de pronto ejercer presión, porque pues sabemos que esos animales cada vez que se acercan a zonas de cultivos, pues la respuesta de la gente precisamente es matarlos. Ahora, podríamos buscar también la forma de tener elementos disuasorios, de pronto con sonidos que pudieran asustarlos, no atraerlos, sino asustarlos,
para mirar, pues uno, tratar de rastrear por las zonas por donde van. Dos, y bueno, perdón, para terminar esta parte, entonces tratar de rastrear la zona por donde han pasado para poder colocar, pues obviamente hay que hacerlo con expertos o bueno, con personas que conozcan el tema, que puedan colocar elementos trampa disuasorios o también pueden contratar con, hay personas o ecólogos que precisamente pueden tener este tipo de manejo respecto al seguimiento y a cómo poder tratar de analizar hacia dónde se podrían redirigir. Para eso es importante analizar muchas veces, porque es lo que no se tiene en cuenta. ¿Cuál sería el corredor biológico en el que el puma se está moviendo? Cuando hablo de corredor biológico son las zonas precisamente de transición por donde él se mueve. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, supongamos que yo tengo una gran área, un cuadrado, una gran área donde es bosque y mi puma se encuentra en esa área. Pero empiezo a hacer parches de cultivos y empiezo a cortar partes por donde él se mueve. Entonces él ahora tiene que moverse de un área de bosque a otra área de bosque a través de el cultivo donde están los carneros y demás. Cuando corto esas áreas es donde ese corredor, o sea, ese espacio por donde él se movía, se pierde. Entonces, el ecólogo, la persona especialista en mamíferos, pues va a entrar a analizar cuál es ese corredor biológico que precisamente se podría tratar de llevar para que él se mueva y no se esté acercando más hacia la zona donde están los carneros, porque entre más ampliación yo haga precisamente en las zonas de cultivos, más lo voy represando a él. Entonces, uno, están los elementos disuasorios. Dos, hay organizaciones de conservación, no solamente las autoridades, sino organizaciones de conservación de mamíferos con las cuales se podrían hablar, habría que buscar, pero yo sé que sí las existen. Incluso hay trabajos con universidades también, entonces depende en la zona donde estés, trata de ubicar con la misma universidad, con las facultades o de biología o de ecología, precisamente si ellos tienen ecólogos o personas relacionadas con conservación de mamíferos que puedan ayudar para realizar el análisis, la investigación rápida de por dónde se está moviendo el puma y cómo sería la mejor manera, incluso si requieren algún caso de captura y reubicación, pues hasta ese punto, digamos, pero no buscar la forma de matarlo. Entonces también el apoyo de las universidades puede ser interesante porque sé que hay expertos, lo digo pues por lo menos desde la Universidad Javeriana, sé que hay ecólogos que trabajan que han hecho trabajos con pumas y que podrían en algún momento pues de pronto mirar la mejor forma con esta parte de ecólogos de cómo se podría realizar la reubicación de este o las capturas para poderlo mover y no matarlo. Entonces es muy importante eso, preferiblemente pues hablar de una vez nuevamente con ellos, decirles que pues por favor les den un tiempo más mientras se gestiona a través de la universidad o de la entidad de conservación. La misma universidad te puede decir también qué ONGs o qué entidad de conservación podría ayudar en la intervención rápida para la reubicación o para poderlo mover y no pues tener que sacrificarlo, ¿no? Entonces muy importante que se pueda actuar rápido antes de que lo sacrifiquen y que realmente se pueda conservar pues esta especie tan amenazada hoy en día, ¿no? Listo, gracias Diego. Creo que no hay más preguntas. Ok, con gusto. Entonces, respecto a la parte de bienestar y formación, es muy importante resaltar, hemos hablado de inocuidad, hemos hablado de conservación del medio ambiente, pero pues todo esto no se puede hacer si no cuidamos a los trabajadores de la finca, si no velamos por la salud, por la seguridad de ellos. Siempre digamos que se ha tenido en otro nivel o en otro concepto muchas veces que pues el trabajador va con sus típicas prendas, se contrata, se le paga por la labor diaria, etcétera, pues como casi que es como el último eslabón dentro de la importancia muchas veces en estos procesos. Y ya para la norma esto ha cambiado drásticamente, no solamente por la norma en sí mismo, sino por lo que les mencionaba también anteriormente, para
la comunidad de consumidores es muy importante saber que los trabajadores están protegidos, que tienen condiciones mínimas de seguridad, que tienen condiciones mínimas de estabilidad o condiciones mínimas de bienestar, ¿cierto? Sabemos que hay zonas en donde se trabaja a 35 grados, a 38 grados, y pues que obviamente pues demandan una gran exigencia por parte del trabajador y pues que muchas veces precisamente así como un poco irónicamente se ve en la foto de la izquierda abajo, pues no tienen muy buen acceso al agua o al descanso, y entonces casi que pues terminan deshidratados o con un bajo rendimiento precisamente por la afectación de las condiciones ambientales en las que trabajan. Pensemos también que Colombia es un país precisamente con unas condiciones geográficas montañosas muy drásticas, entonces hay quienes cultivan precisamente en estas montañas y las condiciones también para, aunque puede que no sea a alta temperatura, pero el esfuerzo físico demanda unas condiciones muy, muy fuertes para estar cargando los productos, para estarlo transportando, los que cosechan y se montan al hombro 30, 40 kilos para subir la montaña, para llevarlo, porque pronto no se han hecho algunas condiciones suficientes para poder transportar estos productos de estas zonas tan inclinadas. He visto, por ejemplo, en algunas zonas del Huila, de zonas donde cultivan granadillas, ellos tienen una especie de tarabitas o de garruchas que llaman, precisamente donde en las zonas más altas pues lo suben estas garruchas y los llevan a la zona de preselección. Entonces, pues digamos que eso facilita y mejora las condiciones del trabajador, pero pues hay otras zonas en otros cultivos, por ejemplo, cultivos de aguacate que aún están en unas laderas muy inclinadas, o en café, que se dificulta mucho la extracción y que pues lo hacen al hombro, cargando 20 o 30 kilos al hombro para sacar. Entonces, o en algunos casos pues utilizan animales de trabajo como mulas, y eso pues también debe ser muy tenido en cuenta de cómo se utilizan esos animales, cómo es la mejor forma de utilizarlos para que no haya afectación, pues uno, del animal mismo, dos, de las zonas por donde ellos transitan, las fecas que puedan estar generando, en fin, debería tener en cuenta todos esos aspectos. Y pues obviamente, como les decía, pues las zonas de altas temperaturas o de fríos o de bajas temperaturas, también en cómo voy a cuidar la salud del trabajador. Entonces, en esto vamos a dirigir al numeral AF411, AF41. Vamos a tener una evaluación de riesgos inicial para la salud y la seguridad del trabajador. ¿Qué se debería tener en cuenta? Por ejemplo, la maquinaria que ellos están utilizando, los productos fitosanitarios, ¿cierto?, que van a aplicar, tráficos de vehículos, temperaturas extremas. Estos son algunos ejemplos de los aspectos que debería tener en cuenta, no todos, pero pensemos, por ejemplo, se compró un nuevo tractor. Don Mario, ¿usted sabe utilizar el tractor? Sí, señora. Y listo, vaya y cójalo usted, utilícelo y ya. Pero no hay una capacitación, no hay un manejo no hay una capacitación del manejo adecuado, seguro. Ve uno que don Mario termina subiendo a todo el personal en el tractor, casi que en los guardabarros o casi que encima de las ruedas, pues, para que llevarlos de un lado al otro lado de la finca. Entonces termina convirtiéndose en un transporte inseguro, ¿cierto? En donde podría caer alguien o tener algún accidente con la misma maquinaria, con el tractor. Entonces no hay una capacitación real sobre cómo debería ser ese transporte seguro de personas, cómo caminar precisamente, porque hay afectaciones precisamente por, por accidentes que pueden generarse por el tractor, por personas que no saben bien por dónde transita o a qué horas, o cómo colocar la señalización adecuada de que el tractor, las maquinarias están en ese momento actuando o se están utilizando. Por ejemplo, cuando hay aplicaciones de fitosanitarios, si no hay una señalización de que se está haciendo aplicación en ese momento, los periodos de reentrada o de reingreso a los cultivos también, entonces de que la persona no sepa
que es un periodo de reentrada, las horas, si no hay una señalización de que se aplicó a las 8 y no puede haber reingreso durante 24 horas, o sea que no puede ingresar hasta las 8 de la mañana del día siguiente, y los trabajadores llegaron a las 6 y a las 6 de la mañana ya están ingresando al cultivo. Entonces todo eso son afectaciones de riesgos a la salud y a la seguridad de los trabajadores que si no se tiene, formación o la capacitación suficiente, pues va a terminar afectando el bienestar de los mismos trabajadores. Entonces es muy importante tener en cuenta. En el tráfico de vehículos también aplica, por ejemplo, para las motos. Muchas veces los trabajadores, las fincas son tan grandes o tienen tantas hectáreas que se mueven en moto de un lado de una finca a otra. Pero hay zonas donde las carreteras no se han mejorado, no se han aplanado un poquito, o no se le han dado las condiciones suficientes para que ellos se muevan y precisamente terminan en accidentes, se caen, no se aseguran que los trabajadores se movilicen con sus cascos y terminan montando a 2 personas más en el asiento de atrás y en la parrillita que llevan. Venga, yo lo llevo hasta allá, hasta la loma, y 3 personas montadas en esa moto. Sin cascos, además en sobrecupo, pues, y sin las medidas de seguridad, y andando por esas carreteras de pronto maltrechas, o metiéndose en medio de los cultivos también muchas veces para ahorrarse un tramo de la carretera, se meten en medio de los cultivos y terminan accidentados, 3 trabajadores accidentados, inseguros, sin CISBEN, y con un problema pues para todos, tanto para la finca, para el trabajador en sí mismo, ¿no? El tema de las temperaturas extremas, entonces vemos también zonas en donde el trabajador va a hacer la aplicación de fitosanitarios al mediodía. Entonces, una mala práctica, empezando porque al mediodía, pensemos en Guamo, Tolima, donde hay cultivos de limón. Mediodía, 38, 40 grados. Pues el trabajador no se va a poner un uniforme, no se va a poner una careta, no se quiere poner su delantal plástico, sus botas, en fin, no se quiere poner nada de protección porque lo único que quiere ponerse es una gorra y de pronto se pone una pañoleta como para taparse un poco y ya. Pero pues empezando no es la práctica o no es el horario para ir a aplicar o para ir a hacer ese tipo de aplicaciones porque precisamente la temperatura está más alta. 2, el producto se va a evaporar más rápido de por sí mismo y no va a hacer el efecto que se necesita. Entonces casi que se va a perder. Por una parte no se va a cumplir con el objetivo de la aplicación fitosanitaria y por el otro lado se está poniendo en riesgo la salud del trabajador que no está utilizando el equipo de protección necesario para ir a hacer la aplicación. Entonces deberíamos tener horas a primera hora de la mañana, que todavía está más fresco, que la temperatura no está tan alta, que él utilice su equipo de protección, que tenga paradas de descanso para tomar agua potable, para poder hidratarse y pues que no sea una persona sola la que esté aplicando. Y obviamente pues que estén todas las medidas necesarias o las medidas de identificación de las áreas de aplicación, pues para que otros trabajadores no ingresen a estos y no se vean afectados por la aplicación de los fitosanitarios. Entonces, en ese sentido, la evaluación de riesgos pues tiene que ser muy amplia, tiene que cubrir todos los peligros que puedan afectar pues a los trabajadores y que se puedan tomar todas las medidas necesarias, ¿cierto? Todo el plan de acción para mitigar estas afectaciones. El AF412 y el AF3.1 pues nos habla de procedimientos escritos exhibidos en lugares visibles, qué hacer en casos de accidentes o en casos de emergencias, donde debería yo, por ejemplo, tener letreros suficientes con teléfonos de emergencias. Y cuando hablo de teléfonos, muchas veces en algunas fincas se miran en internet los teléfonos, pero no se validan. No se toman la molestia de mirar si realmente el teléfono de emergencias de la zona, de dónde pedir una ambulancia, del hospital, de la policía, en fin, todos los teléfonos si están funcionando o no. A veces llama uno ya ese teléfono no es, cambió, es otro, no está en funcionamiento. Entonces coloca un letrero con un montón de teléfonos que no sirven o están desactualizados. Debería tener el teléfono de 1 o 2 personas responsables de la finca que estén
al mando o a cargo de poder tomar decisiones sobre algún caso de accidente o alguna emergencia que se pueda presentar. Entonces es muy importante que además esa persona que llama, y eso es algo que en algunas fincas lo ve uno, están los teléfonos, está la persona que debe comunicarse con el supervisor o con la persona encargada de la finca, pero esa persona no tiene minutos. Algo tan básico, no tiene minutos. Entonces, ¿a quién va a llamar? ¿Cómo se va a comunicar? ¿Con quién se va a comunicar si no hay alguien que tenga, o dos personas o tres personas, que nos aseguremos que tengan cómo acceder a la llamada? Que nos aseguremos que tengan los minutos suficientes para poder realizar ese tipo de llamadas en caso de accidentes o emergencias. Pero también qué hacer precisamente, o esos procedimientos también están relacionados, por ejemplo, si la persona de preparación de mezclas le cayó una mezcla o le cayó el químico en los ojos, en las manos, si era algo corrosivo, o la persona que está trabajando con el combustible le cayó el combustible encima, tuvo un derrame de combustible o de aceite encima, qué hacer, cómo se maneja, o si algunos trabajadores no leyeron o no tuvieron en cuenta las recomendaciones de no ingresar a un lote porque se estaba aplicando un producto fitosanitario e ingresaron y tienen una afectación respiratoria, ¿cierto? No pueden respirar bien porque inhalaron gran cantidad de estos químicos. ¿Dónde se debe llevar? Ya vamos a hablar un poco del tema de primeros auxilios, pero entonces por eso es muy importante tener este tipo de procedimientos escritos precisamente que estén en lugares visibles y aquí pues también es muy importante precisamente la formación del personal para saber qué hacer, quiénes deberían actuar y cómo deberían actuar en este caso, a quién se debería informar. Entonces, la formación pues va a ser muy importante y recordemos que todos esos dos aspectos pues están transversalmente ligados con inocuidad por la afectación que se pueda tener por exceso de aplicación de estos químicos en los productos como tal que se van a comercializar y en el impacto ambiental que se pueda generar precisamente por excesos pues, de los mismos productos fitosanitarios que se apliquen. Entonces, para ir teniendo en cuenta que todo se relaciona, todo está relacionado y todo tiene una connotación transversal a lo largo de la norma. Ahora, el 413 pues, precisamente nos habla de la formación en salud y seguridad. Debe haber obviamente una persona responsable, una o dos personas, al menos una, pero debe haber dos personas responsables precisamente de los procesos de formación en salud y seguridad, pero se debe capacitar a todo el personal. Todo el personal debe recibir formación en salud y seguridad. ¿Qué pasa en nuestro país donde se contratan cosechadores por temporada? Obviamente, va a salir la cosecha de limón y no es personal que se tiene todo el tiempo, sino se va a contratar. Pues ese personal, antes de arrancar la cosecha, debería, pues recibir también su formación en salud y seguridad. Todo el personal que yo tenga vinculado a la empresa, pues debo asegurarme precisamente, o que va a trabajar en algún momento, así es una temporada de 15 días, pues debería tener. Pensemos precisamente en ese personal que va a cosechar. Ustedes van a hacer una aplicación de algún producto antes de cosecha y es un producto que tiene un periodo de carencia de 15 días. Y hay personal que empieza a llegar antes precisamente para ir realizando algunas actividades pre-cosecha y no tiene claro sobre qué es el periodo de reingreso, sobre qué es el periodo de carencia y cosechan antes de tiempo o ingresan a zonas donde se está realizando aplicación de fitosanitarios. La afectación a la salud puede ser grave, entonces por eso es muy importante de que todo el personal pues, pueda recibir este tipo de capacitación. Sucede también casos como que los propietarios de las fincas no tienen este tipo de capacitación, algunos no lo conocen increíblemente, aún siendo el dueño.
y llevan visitantes o llevan al comprador a que conozca la finca y se saltan por encima de las normas por desconocimiento. Entonces es muy importante también que los propietarios presentes lo conozcan y que desde ellos pues parta el ejemplo. Oiga, este lote está recién fumigado, el periodo de reingreso, la aplicación dice que fue ayer a las 8, el periodo de reingreso son 24 horas. Pues señor visitante, a este lote si lo quiere ver después de las 8 de la mañana, antes no. ¿Por qué? Porque hay unas normas relacionadas con los periodos de aplicación, o con los periodos de carencia, o con los periodos de reentrada. Entonces, súper importante que desde los propietarios pues, se conozcan las normas básicas pues, para poder ingresar y cumplir con esos procedimientos escritos. ¿Listo? Y pues con la formación obviamente que se pueda tener. Ahora, el AF42 pues, nos habla de las responsabilidades precisamente asignadas con respecto a la formación, ¿cierto? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes van a capacitar? ¿Quiénes son los que podrían dar ese tipo de capacitación? ¿Capacita a don Juan, que es un cosechador, y don Juan capacita al resto de las personas? ¿O debe ser una persona que haya recibido una capacitación especializada y que se encargue precisamente de poderlo transmitir al resto del personal, que tenga un mayor conocimiento, ¿cierto? Y no que se vuelva solamente un voz a voz a terminar en un teléfono roto. Entonces, ¿quiénes son los responsables y quiénes son los que tienen la idoneidad suficiente para dar este tipo de capacitación? Pensemos, por ejemplo, respecto a los primeros auxilios, ¿cierto? Que está en el AF43. Debería ser alguien pues, que tenga la idoneidad suficiente en el manejo del conocimiento de primeros auxilios. Y sobre todo porque esto pasa mucho en fincas, ¿no? Vemos el típico o la típica persona que tiene el conocimiento de... esto es al estilo de los sobanderos. Se me ha ido la palabra. El sobandero. La persona tuvo un accidente, se dobló un tobillo caminando por las laderas y llegó el sobandero y dijo, yo sé cómo se arregla eso, venga, yo le ajusto ese pie, yo le sobo. Bueno, hay un conocimiento tradicional, yo no lo desconozco, pero una cosa es desconocerlo y otra cosa es actuar en contra de los primeros auxilios, porque si esa persona no tiene el conocimiento como tal, o de pronto no lo maneja de una forma correcta, puede terminar haciendo un peor daño. Entonces lo mejor es actuar como los primeros auxilios. Su nombre lo dice, es el primer auxilio, es la forma de cómo se traslada, cómo se lleva, en qué momento se debe llevar, pero yo no puedo tomar acción en campo directamente sobre algo que desconozco. Entonces debo llevarlo a un centro asistencial donde realmente ya le hagan el procedimiento necesario, le tomen su radiografía o le hagan todas las medidas suficientes pues, para poder realmente actuar consecuentemente y que no se ponga en riesgo la salud de la persona o que termine con una afectación mayor por un mal manejo precisamente de este primer auxilio. Entonces, es súper importante. Entonces, debe haber capacitación de qué es un primer auxilio, debe haber una brigada, unas personas con idoneidad, y esa capacitación les debe dar preferiblemente no sé, una enfermera, Cruz Roja, en fin, se pueden dialogar con instituciones cercanas que les ayuden y les den una capacitación y mantenerla, ¿no? No es solamente que la recibí un año y han pasado 2, 3 años y no volví a recibir, se debería realizar por lo menos una vez al año. Yo siempre digo por lo menos cada 6 meses para que haya un refuerzo, pero por lo menos una vez al año debería haber con el personal necesario que va o las personas asignadas a primeros auxilios como tal. Adicionalmente, pues deben haber carteles para advertir sobre peligros. Pensemos, por ejemplo, en zonas donde hayan culebras y culebras venenosas. Sí se debe disponer, por ejemplo, de sueros antiofídicos y quién lo va a manejar y si tiene el conocimiento no para manejarlo, ¿cierto? Y si es el suero para el tipo de serpientes que puedan haber en la zona. Entonces, ¿qué tipo de peligros se van a encontrar? Las recomendaciones de seguridad, del botiquín de primeros auxilios
y, como se los digo, que haya personal capacitado en los primeros auxilios. Y pues obviamente el personal debe poder reconocer, por lo menos de primera mano, qué tipo de afectaciones podría suceder. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que las personas inhalen precisamente los vapores de productos fitosanitarios? Entonces deben haber carteles de procedimientos de cómo reaccionar en primera medida ante eso, porque ya posteriormente lo deben tratar en el centro de salud. Entonces, por eso reconocer también las señales es muy importante. No solamente señales de peligro, por ejemplo, lo que les hablaba de, ojo, en esta zona de conservación hay serpientes, sino señales de peligro también dentro de los mismos productos que utilizo en la finca, de los combustibles, de los productos fitosanitarios, de los biocidas, en fin, de grasas, de aceites, de todo lo que yo estoy utilizando en la finca. Si se utilizan, por ejemplo, biocidas o ceras, también estos podrían tener algún tipo de señalización o de información relacionada. Por eso es muy importante también disponer en las fincas de las hojas de seguridad y de las fichas técnicas de todos los productos químicos o que puedan afectar a la salud. Y que haya una persona responsable asignada que entienda y que comprenda cómo actuar en caso de una intoxicación ocular o que la persona lo consumió sin querer. Pensemos en algo que sucede mucho en las fincas también. Y les cuento un ejemplo muy particular que vi en una finca. Llegué a una finca y en un envase de Coca-Cola había un fertilizante líquido y era un fertilizante líquido negro. O sea, literalmente parecía Coca-Cola. Si alguien se encuentra ese envase con esa Coca-Cola, con ese fertilizante, porque la persona lo trasvasó ahí para llevarlo a campo y aplicarle un poco a cada planta. Lo tenía en un envase de Coca-Cola y era un fertilizante negro, orgánico negro. Imagínense el peligro tan grande que podía tener esa persona o las personas que pudiesen ver esa Coca-Cola y venga, regáleme un poco y se toman ese trago de fertilizante. Complicado, ¿no? Entonces, el tema de precisamente de reenvasar, pues es algo que no se debería utilizar y si se utiliza se debe marcar y se debe tener la etiqueta y se debe asegurar o tener todos los mecanismos de mitigación para asegurar. Lo recomendado es no hacerlo, pero si en algún momento lo hago, pues debo tener todos los mecanismos para mitigar que no vaya a tener una contaminación precisamente de ese tipo. Eliminar las etiquetas como de Coca-Cola, marcar el envase, qué tipo de producto es, qué concentración, bueno, en fin, todas las medidas que debo tener para asegurar de que no voy a afectarlo. Pero como les digo, la idea es no hacerlo, pero si tengo una pipina grande, pues a veces es muy difícil. Para eso debo tener una zona de preparación de mezclas, entonces debo tener un transporte seguro, y lo voy a mencionar también, de los productos fitosanitarios. Entonces, ¿cómo se transportan? ¿Qué tipo de señal tiene? ¿Tiene una señal de peligro así como la calavera? Debería tenerlo, ¿cierto? De que eso es tóxico o de que podría afectar la salud, no es para consumo humano, en fin. ¿Y qué producto llevo ahí? ¿Cuál es la mezcla que llevo ahí? ¿Cierto? ¿Quién lo está transportando? ¿Es la persona idónea, la que conoce, que se está llevando? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes y ese tipo de casos los encuentra uno típicamente en las fincas, se los digo, o sea, lo he visto en muchas fincas, en muchos casos, y de ahí pues ocurren los accidentes, obviamente. Entonces, el transporte seguro, obviamente, es algo muy, muy importante para pues todos los aspectos de recomendaciones de seguridad, ¿no? Entonces vean cómo empiezo a analizar también ese tipo de criterios respecto a las recomendaciones que debo tener en cuenta en mi finca. Y de ahí vuelvo a algo que les había mencionado la semana pasada, que uno ve entre productores. Don Juan instaló la finca y montó Global Gap y ya está certificado en Global Gap. Y don Pedro llega y le dice que por favor, si le presta toda la documentación, pero lo que hace es que la copia todo casi que igualito y eso es lo que va a presentar creyendo que así se pasa la auditoría. Y su forma de pensar en ese momento está solo en pasar la auditoría y en cómo ya tiene información suficiente para poder ver cómo pasa la auditoría. Pero no está pensando más allá en el tema real de la implementación.
y cada predio es diferente, cada sitio. Por eso al comienzo de esta charla retomé el tema del sitio, porque cada uno es diferente. La finca de Don Juan es una finca de 10 hectáreas, pequeña, no tiene fuentes hídricas cercanas, tiene que armar reservorio para poder tener suministro de agua, mientras que Don Pedro es una finca de 100 hectáreas con 2 fuentes hídricas, una que es el río Magdalena y otra una pequeña quebrada. Y los productores, los cosechadores a veces no tienen acceso a agua potable y van a las fuentes hídricas cercanas y toman el agua de ahí y se contaminan, se enferman, tienen amibiasis o afectaciones gastrointestinales por tomar agua que no corresponde. ¿Eso por qué? Porque no se revisaron o no se hizo un buen análisis de peligro de lo que esta finca segunda tenía, de las recomendaciones de seguridad, de no tome agua de acá, porque además se analizó y esa agua viene de otras fincas que están contaminando. Entonces, todas esas recomendaciones y todos esos análisis es lo que yo debo tener en cuenta. Listo. Perdón. El equipo de protección. Entonces, vemos dos imágenes. La de la derecha, vemos una persona con su uniforme, su careta, tiene guantes, seguramente ha de tener sus botas de caucho, en fin. Pero veamos la persona de la izquierda, con sombrero, sin careta, sin gafas, en chores, casi que en sandalias, sin guantes, sin una bata, un delantal, un uniforme que lo proteja, sin botas de protección y aplicando fitosanitarios. ¿Cuál de los dos creen ustedes que va a tener afectaciones a la salud en el corto tiempo? Seguramente el de la izquierda, todos habrán contestado, ¿cierto? Entonces, no son las condiciones óptimas para realizar este tipo de aplicaciones. Yo no debería permitir en mi finca que alguien que no utiliza el equipo de protección haga las aplicaciones. Entonces debo tener, claro, esa persona además está en un invernadero. Pensemos que si es una zona cálida y en invernadero, pues el calor interno va a ser mucho más intenso. Entonces es ahí donde tomo medidas para hacer las aplicaciones muy temprano, 6 de la mañana, 6:30 arranco a hacer aplicación para estar terminando sobre las 8 de la mañana, 8:30 antes de que empiece a aumentar la temperatura, cuando esté todo mucho más fresco y que no se me vaya a evaporar mayormente el líquido, entonces es súper importante. Entonces, eso aplica también para cuando tengo visitas o subcontratistas. Si voy a incluir o voy a llevar a las visitas, por ejemplo, al área de almacenamiento de fitosanitarios, pues debería proveerle al ingreso de esta área pues de todas las medidas de protección necesarias para que la visita o el subcontratista pues no vaya a tener una afectación. Y eso habla el auditor, el ICA, en fin, todas las personas que vayan a entrar a las áreas donde requieran sistemas de protección o equipos de protección, pues debería proveerlas. Obviamente que además estén limpios, porque pues no le voy a entregar un uniforme sucio que el señor de la izquierda se quitó, lo guardó, no lo lavó y vuelve y lo utiliza de esa manera. Entonces debo tener procedimientos de limpieza y de desinfección que me aseguren que se cumplen con todos los criterios necesarios para pues, tener cuidado, digamos, y preservar la salud y el bienestar de los trabajadores, ¿cierto? Entonces, los trabajadores deben tener formación y capacitación precisamente en el manejo de cuáles son este tipo de implementos. Sucede también con las caretas, por ejemplo, de cuando se van a realizar las mezclas. Se le colocan filtros que no corresponden para el tipo de vapores que se generan por la preparación de las mezclas de los productos químicos que están utilizando. Entonces, para eso por eso es tan importante que la formación esté dada por personas idóneas y que conozcan del tema para poder identificar cuáles son los tipos de filtros que debo utilizar para ese tipo específico de productos fitosanitarios o de productos químicos que voy a utilizar y que realmente el filtro me haga efecto. Si estoy utilizando un filtro que compré en Home Center, el primero que vi que me pareció y el más barato, pues seguramente el filtro no va a hacer nada y la persona va a seguir inhalando los vapores directamente.
Entonces debo poder evaluar. Ahora, en esas mascarillas, en esos filtros B1, llega uno a las fincas y bueno, ¿hace cuánto tiene este filtro? Hace un año, eso dura mucho. Pero no miran realmente la ficha técnica del filtro. Algunos vienen, no sé, para 80 horas de uso, 160 horas, 120 horas. Hay que revisar realmente cuánto es el tiempo de uso. Después de ese tiempo, el filtro se ha cargado y ya no es efectivo. Entonces yo debería llevar un control precisamente de los filtros que estoy teniendo, un control, un inventario de uso para poder determinar cada cuánto tengo que cambiarlos. ¿Dónde los almaceno? Porque además si no los almaceno, por ejemplo, dentro de una bolsa Ziploc o dentro, sino que los dejo abiertos dentro de la misma área, pues el filtro va a seguir consumiendo y va a seguirse desgastando. Entonces, el almacenamiento de esos equipos de protección debe ser muy cuidadoso y muy bien estipulado. Y debo tener procedimientos claros y para eso debo tener al personal capacitado en cómo limpiar, cómo desinfectar y cómo almacenar los equipos de protección. Sucede también, por ejemplo, con las botas de caucho, no sé, algo relacionado con bienestar que puede suceder, ¿no? Ustedes saben que con estas botas de caucho allí se pueden guardar, por ejemplo, las serpientes para protegerse del calor o algunas arañas, en fin, entonces es muy importante cómo deben sacudirlas antes de utilizarlos, verificar que no haya ningún elemento extraño o algún animal para que no los vaya pues, a terminar afectando su salud. Entonces, todo eso son aspectos a tener en cuenta dentro de la formación, la capacitación que tienen mis empleados o los colaboradores y por el otro lado, digamos, los aspectos mínimos para el cuidado de estos equipos de protección y el buen uso, el correcto uso de estos equipos. Las máquinas que se van a utilizar, que estén calibradas, la formación respecto a cómo se calibran, precisamente para que no vayan a generar excedentes o hacer aplicaciones excedentes y que esto, como lo he venido diciendo de manera transversal, pues se aplique más de lo que es o termine afectando fuentes hídricas o fuentes o animales, ¿no? Entonces, súper importante. ¿Listo? Tener carteles, así como lo vemos arriba, por ejemplo, para qué se debería utilizar en qué áreas. Entonces, vean los guantes, las caretas, qué tipo de máquinas, las botas, si utilizar delantal o no. Pasa también, por ejemplo, con la gente de las guadañas, ¿cierto? Que uno los ve, a veces el señor muy, muy campante, sin zapatos de protección y han volado dedos. O sea, hay personas que se han volado su dedo con guadañas por no tener su equipo de protección o se hacen cortadas en las piernas muy grandes precisamente por no tener su equipo de protección. Entonces la persona debe tener su equipo suficiente para asegurarse de que no vaya a tener una cortada, guantes, su delantal, sus botas, en fin. Que la persona tenga capacitación en manejo de máquinas. Pasa también, por ejemplo, que en las fincas van a cortar algunas maderas y utilizan motosierras y mandan al mismo laguaña y la laguaña nunca ha utilizado una motosierra, no ha recibido capacitación en este tipo de maquinarias. Entonces, deben ser personas que hayan recibido formación y capacitación y que se puedan demostrar. Recordemos que todo lo que hemos estado hablando a lo largo de estas dos sesiones debe tener registros. Los registros son la base para poder validar y confirmar al momento de una auditoría de que se están haciendo, de que se cumplen las normas. Entonces debo tener registros de la formación del personal y quién dio la formación, ¿cierto? La formación se la dio don José, al del motosierra, y don José era otra persona que conocía, pero nunca ha tenido una formación o no tiene algo realmente un poco más explícito sobre el manejo de máquinas peligrosas. Entonces, o podría, por ejemplo, yo pedirle a mi proveedor de máquinas que nos dé una capacitación con el experto, con el ingeniero que ellos manejan, etcétera, y puedo tener una capacitación un poco más específica y por personal más especializado respecto al manejo de este tipo de maquinarias, respecto al equipo de protección que se debería utilizar y demás. Ahora, cuando es un subcontratista, voy a contratar a alguien, 2, 3 personas para la guadaña.
Verifico y valido de que esas personas también tengan la capacitación, la formación, que sea idóneo para la utilización de ese tipo de máquinas peligrosas o no. Y si vienen con los implementos de seguridad necesarios o vienen como el señor de la foto de la izquierda, porque contraté al más barato, al más económico. Y el hecho de que yo busque economía no significa que no tenga que validar la protección del personal. ¿Listo? Está el AF 4.5 que puntualmente habla de todos los criterios del bienestar del trabajador. Entonces, se subdivide en 5 ítems y habla de, se identifica el miembro de la dirección responsable, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con seguridad y salud y bienestar de los trabajadores. Entonces, debe haber alguien responsable, alguien que pueda transmitir las demandas de salud o de bienestar de parte de los trabajadores hacia la dirección. Y entonces ahí viene el 4.52 porque habla precisamente de la comunicación bidireccional entre la dirección y los trabajadores, cómo se hacen las sugerencias, las demandas, cómo se plantean las mejoras para los aspectos de bienestar. Por ejemplo, perdón, en las zonas o en las fincas muy grandes, entonces deberían haber, los trabajadores muchas veces se alimentan debajo de los árboles, llevan sus alimentos, los ponen al lado del árbol en el suelo su maletica y ahí se sientan. No, debería tener un pequeño espacio donde ponga donde cuelgue su maletín para que no se vayan a meter los animales, donde tenga donde sentarse, donde tenga agua potable. Entonces ahí está el 4.53, donde hayan áreas designadas para comer y beber, donde tenga agua potable que tomar, donde tenga un sanitario cerca donde pueda ir y lavarse las manos, ¿cierto? Donde pueda tomar su descanso. Entonces son las 2 de la tarde, está el clima 40 grados, necesita tomar agua. Las personas en el campo podrían tomar agua, es lo único que digamos, se permite, pero el resto de bebidas o de alimentos pues se deben tomar en estas zonas designadas para comer y beber. Entonces la persona va a tomar un descanso o va directamente a ese pequeño área de comedor. No tiene que ser un comedor súper estructurado con cemento y todo, es un área con techo, una mesita en madera o donde se puedan sentar, donde estén protegidos de las temperaturas, donde tenga una disposición de un tanquecito con agua potable y pueda tomar agua también. ¿Listo? Pero esas cosas, y volviendo un poco a la parte de comunicación, es donde pues, también los trabajadores puedan tener ese acceso a comunicarse con alguien de la dirección, por eso el primer punto, para tratar este tipo de temas, ¿cierto? El 4.54 habla de las viviendas. Muchas veces estas fincas tienen viviendas porque la persona o el supervisor de la finca vive allí, pero hay que validar que estas viviendas pues, sean habitables, que tengan los insumos necesarios pues, de una vivienda, energía, agua, que tengan sanitarios suficientes, que tenga agua potable, que tenga salubridad, ¿no? Si hay niños, pues también que los niños no ingresen al cultivo, que no trabajen dentro del cultivo, algunos aspectos básicos pues de temas de bienestar y pues que los niños no deben estar trabajando dentro del cultivo, no deben, mucho menos obviamente trabajar con maquinarias o trabajar en las zonas de mezclas, o mejor dicho, no deben trabajar en las zonas de cultivos. Entonces es súper importante. Y el transporte de los trabajadores seguros. Vean que aquí retomamos, por ejemplo, el tema de formación y cómo los movilizo eventualmente, por ejemplo, en fincas muy grandes, lo que les decía, van a ir a la última hectárea, a la última esquina, y lo que hacen es que el tractor que va a ir a recoger el fruto, de una vez ahí se sube todo el mundo en ese tractor, que es lo que uno ve, se suben en los guardabarros de las llantas, algunos en las llantas delanteras ahí al lado del motor, otros van atrás con las canastillas. Pues, ¿realmente ese es el transporte seguro que le estoy proveyendo a mis trabajadores o no? Entonces debo validar cuál es la mejor forma, si tengo que tener un vehículo especial para transportarlos, si van a caminar y si van a caminar, cuánto tiempo van a caminar y qué descanso deberían tener antes de, en fin, si van a transportar fitosanitarios de aquí a allá porque van a hacer aplicaciones, si se van a ir en moto, que no vayan más de 2 personas, que utilicen su casco por lo menos. Muchos dirán es que está haciendo mucho calor, pero ¿qué pasa si se cae ese trabajador dentro de la finca? Entonces,
debo tener en cuenta todas esas medidas o todas esas implicaciones, digamos, de seguridad para poder asegurar el bienestar de los trabajadores. Que no nos pase como la foto de abajo, que el trabajador tenga que rogar por unas gotas de agua. No podemos en ese sentido, y las normas son claras de que pues no puede haber, digamos, no podemos ser inhumanos. Tenemos que pensar también en ellos, en su bienestar, en cumplir con criterios básicos y, como les digo, cada vez más son los soportes que exigen los compradores para poder validar de que se está teniendo un bienestar. Y aunque Global Gap, esta norma general que estamos viendo, el sistema integrado de fincas o el aseguramiento integrado de fincas, cubre este tipo de criterios, los compradores, por lo menos muchos compradores en Europa, ya no solamente aceptan si tiene Global Gap, sino si tiene Global Gap con GRASP. Otros se extienden a normas como SMETA, que cubre mucho más todavía todos los criterios de formación, de bienestar del trabajador. Es más extenso todavía. Entonces le dicen, por favor, su finca debe tener Global Gap, GRASP y SMETA. Y ustedes deben cumplir desde su empresa, desde la empacadora hasta los trabajadores en finca, tienen que cumplir con todos los criterios de SMETA. Ok. Y muchos incluso, además, dicen, y cumpla con Rainforest, para darle mayor validez y mayor connotación y mayor fuerza a todos los criterios de conservación y de aspectos ambientales. Entonces vean cómo se va ahondando, porque el comprador final, cuando va a comprar su producto y ve que tiene Global Gap y va con GRASP, dice, ok, esta finca realmente tiene buenas prácticas agrícolas, tiene buenos criterios de bienestar, tiene buenos criterios de formación a sus trabajadores y adicionalmente se enfoca mucho en el bienestar de estos trabajadores. Entonces, me interesa, pago un poco más, pero compro esta fruta, menos del que es convencional. Y así ha ido creciendo el mercado. Entonces, yo les decía, Chile y Perú nos llevan una ventaja gigante en cantidad de predios y de fincas certificadas en Global Gap. En Colombia todavía nos llevamos de muchos peros y excusas. Y hay fincas pequeñas y hay fincas grandes, porque siempre dicen, no, es que yo soy un productor pequeño y no vale la pena. Otros dicen, yo soy una finca grande y es muy difícil. Siempre tenemos el pero la realidad es que países como Perú, Chile, ya lo hacen, y además con condiciones en algunos casos más extremas, como les decía, cultivan en el desierto y certificados, tienen condiciones más extremas, más difíciles, desérticas, con suelos más complicados, cultivan, se certifican en add-ons y exportan. Entonces, eso hace que nosotros podamos ser más competitivos, y que por ende pues, se abarque más mercado y haya más mercado para todos y más trabajo para sus cosechadores, para sus colaboradores, en fin, para mejorar la economía. Entonces es muy importante tener en cuenta eso respecto al bienestar. Y comercialmente, ustedes también, los que son dueños de negocios, pues eso también es un aspecto comercial, porque no es lo mismo cuando ustedes van y dicen yo tengo limón o tengo naranja convencional, o yo tengo mi finca certificada en Global Gap, en GRASP, y adicionalmente tengo Rainforest, o tengo SMETA, o tengo el add-on de Spring, o tengo el add-on de FISMA. Entonces, comercialmente, obviamente va a tener una implicación mucho mayor y pues mejor para todos sus colaboradores. El punto CB, ¿cierto? 7.8 nos habla de la manipulación de productos fitosanitarios. Lo venía mencionando anteriormente, de cierta manera, pero en este punto está específico los controles que debo tener en cuenta para poder cumplir con los criterios de cumplimiento. Entonces, este se subdivide en 4 numerales en donde hablo. 1. El productor debería proveer o permitir, digamos, que los trabajadores se realicen de manera voluntaria. Yo siempre digo voluntario, entre comillas. Lo ideal es, pues, la norma no lo obliga, pero la idea es que se hagan, o sea, que los trabajadores tengan sus controles médicos anuales, ¿cierto? Sobre todo porque muchos de estos, como veíamos, a veces no utilizan los equipos de protección, y estos químicos pues, pueden generar vapores que les van afectando gravemente la salud. Cuando llegan son trabajadores normalmente jóvenes de 25, 30, 35 años,
que todavía no lo sienten, pero cuando llegan a los 50 años tienen problemas respiratorios o algunas afecciones respiratorias que han sido consecuencia precisamente de malos manejos por la aplicación de estos fitosanitarios. Entonces, es muy importante que ellos se hagan sus controles médicos, sus chequeos y que pues, la empresa, digamos, promueva este tipo de análisis dentro o este tipo de controles dentro de los trabajadores. Procedimiento de plazos de reingreso, se los mencioné anteriormente también, que haya la señalización suficiente. Vean este cartel, por ejemplo. Bueno, es un cartel que uno dice, oiga, peligro, uso de pesticidas, pero está en el suelo. Si ven los datos de aplicación están cubiertos por pasto, no se lee bien, entonces debería tener un cartel que esté a mi altura, donde yo lo pueda leer, donde yo le pueda preguntar a un cosechador qué significa que diga que el periodo, la aplicación fue hoy a las 7 de la mañana y que el periodo de reingreso diga que es 12 horas. ¿A qué horas puede ingresar? O que diga que es 24 horas. ¿A qué horas puede ingresar usted a este lote? O a qué horas puede cruzar esa línea amarilla. Por eso es importante que los lotes estén bien demarcados, ¿cierto? Entonces, que el personal lo conozca, esté capacitado, haya evidencias y registros de las capacitaciones y que realmente se maneje y se actualice la información. ¿Qué producto se está aplicando? ¿Qué clase de toxicidad es? No entre sin equipo necesario, sin autorización, en fin. El periodo de carencia. Entonces, el periodo de carencia, ¿cuándo puedo cosechar? El periodo de carencia dice que fue 8 días y si apliqué hoy, pues, ¿cuándo puede cosechar, señor? ¿A partir de qué hora y a partir de qué fecha? Entonces, poder evaluar todos esos aspectos es muy importante. Nos retornan en el CB783 el tema del transporte de los productos fitosanitarios, ¿cierto? Seguros, que se hagan de manera segura, el marcaje que se utiliza, cómo se transportan, cómo se eliminan, en fin. Y el cumplimiento de procedimientos para manipular, mezclar y rellenar correctamente. Entonces, así como en la foto de la izquierda, vamos, se alcanza a ver una persona que por lo menos tiene guantes, pero ahí en adelante tiene el uniforme, tiene la careta, tiene el filtro, muchas veces no lo utilizan. Dicen, ay, solo voy a preparar 10 litricos, utilizo 100 mililitros, eso no voy a utilizar nada, no me demoro nada. Y no me demoro nada es que en esa apertura el químico ya inhaló vapores. Esos vapores se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando. Después están enfermos, no pueden respirar bien y ahí vienen todas las consecuencias. Pensar que un litrico no hace nada, pero de litrico en litrico es que se va ocasionando la afectación. Entonces es supremamente importante que se cumplan todos los criterios de manipulación y que las personas estén capacitadas constantemente. Vean, señores, la clave de que esto funcione es capacitación. La clave de que el personal lo entienda es capacitación. La clave de que la norma se vuelva un hábito y deje de ser un problema en la cabeza de todos es capacitación. Esa es la clave, yo siempre lo digo, la clave para que todo funcione y la gente lo vuelva un hábito, como cepillarse los dientes. Ya uno no se levanta y piensa, ¿qué voy a hacer hoy primero? Ustedes piensan, lo primero que voy a hacer es hoy voy a ir a organizar el área de almacenamiento y hay que ir a aplicar esto, esas actividades. Pero uno no se levanta y dice, me voy a cepillar los dientes, porque ya lo tiene un hábito. Entonces hay que convertir esas actividades, esas pequeñas cosas del transporte seguro, del equipo, en un hábito. Ya la persona dice, voy a hacer una mezcla, no piensa, ay, ¿cuál es el equipo de protección que tengo que poner? Lo vuelve un hábito porque ya lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Con capacitación. Capacitación, capacitación, capacitación. La persona lo vuelve un hábito, ya sabe que debe ponerse su equipo, su careta, sus gafas, sus guantes y arranca y hace sus mezclas. El equipo que va a utilizar para la medición, que esté graduado, que esté identificado con la señalización de la obtención de la cantidad que necesita aplicar. ¿Listo? El AF33 y el FB514 nos habla de que todos los trabajadores reciben formación en higiene. Entonces vean que volvemos al tema de formación, todos los trabajadores. Este punto está muy relacionado precisamente a la formación. Vean que lo había mencionado en la parte de inocuidad. Les había ido hablando un poco de la transversalidad que implicaba, por ejemplo, esos ítems como la higiene o como todos los procesos pues, que se relacionan directamente no solamente hacia la inocuidad, sino también hacia la persona. Y todos los trabajadores pues, tienen que recibir formación en higiene. ¿Cada cuánto se deben lavar las manos? Antes de empezar a cosechar,
durante si van a comer, si van a tomar, si van a ir al baño. Cada cambio de actividad tiene que incluir un lavado de manos. Que estuve haciendo los volteos del compostaje y ahora voy a ir a hacer cosecha. Pues ya sé además que preferiblemente en el compostaje tuve que tener una ropa de protección, me la quité, me lavé las manos, me cambié las botas o las lavé y las desinfecté, cambié los elementos de los equipos y ahora sí fui a cosechar. Entonces, pero eso solo lo entienden las personas cuando se hace capacitación continua. Si no, se pierde. El lavado de manos en el baño, durante el baño, es súper importante. Los procedimientos de higiene, como se los venía diciendo, cada cuánto, dónde, después de comer, en fin, la ropa de protección que utilizan, el cambio de las canastillas o de los implementos que utilizan para la cosecha, en post cosecha, para la selección, para la preselección, el lavado y desinfección también de los equipos. Ahí incluye también un poco para que ellos comprendan pues, todos los procedimientos de limpieza y desinfección de los equipos que están utilizando, en fin. ¿Cuáles son las competencias precisamente de las personas que implementan el manejo integrado de plagas? O sea, la formación que esta persona va a tener y la competencia de la persona también que hace las aplicaciones de productos post cosecha o de biocidas. Cuando hablamos de competencias y que la norma nos hable de competencias, como en el caso del CB61 o FB584, estamos hablando de qué tipos de formaciones, de experticias o de experiencias tienen esas personas respecto al manejo del manejo integrado de plagas, de fitosanitarios, de biocidas, en fin. Por ejemplo, que ustedes tengan la parte de empaque o de post cosecha, toda la bodega de empaque ya final dentro de la planta y en el caso de cítricos que se utilizan las ceras, si esa persona tiene el manejo también, la formación y las competencias para dicha aplicación. Y por último, algo que hemos mencionado también, pero que lo mencioné en la charla pasada, que está en el numeral AF5, los contratistas, y lo he mencionado a lo largo de esta charla también. Si yo subcontrato, el subcontratista deberá cumplir con todos los puntos de control y criterios de cumplimiento relevantes de la norma. Entonces los subcontratistas deben tener formación, ¿cierto? En higiene, porque no es que yo contrate como es el contratista, mire a ver cómo va y guadaña, o cómo va y hace la aplicación de fitosanitarios, en fin. Ellos deben también cumplir y debo yo, como persona certificada en Global Gabo, que me voy a certificar, validar de que estos subcontratistas pues cumplan con los criterios. Si la persona no ha recibido, pues venga, antes de que usted ingrese, venga, nos sentamos acá, yo le digo cuáles son los criterios básicos de seguridad, le explico las normas de higiene y de limpieza que tenemos aquí dentro de la finca. Me demoro media hora con él, le doy una charla, le explico, dejo una evidencia, lo capacito y lo dejo ingresar. Pero pues después además debo evaluar que ellos realmente por sí pues deben cumplir con todos esos criterios. Ellos de por sí deben también tener esos procesos de capacitación e información, sobre todo porque estamos trabajando pues con alimentos y demás. Entonces es muy importante no dejarlo a un lado, no tener o no pensar que el subcontratista no lo voy a vincular dentro de mi proceso de la norma, sino que por el contrario, ¿no? Debe hacer parte dentro de todos esos criterios. Y obviamente él debe entender que en la empresa se previene y se hacen aspectos en pro del cuidado pues, del ambiente, de la conservación, de la fauna. No es el subcontratista el que venga a deteriorar todo lo que yo he hecho. El subcontratista debe entender, por ejemplo, los letreros de aplicaciones. Si él va a guadañar y vio el letrero de plazos de reingreso, pues él debe comprenderlo y entender en qué momento va a ingresar y en qué momento no. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí con esto acabamos en general. Pues abarcamos los puntos de la norma, de todo lo que Global Gap nos pide. Como siempre digo y como lo venía diciendo ahora, tenemos que pensar que hay muchos que ya están certificados, que no han logrado, que lo sacan,
que entienden que su finca mejora y que eso es un procedimiento no solo para obtener un papel, sino es para mejorar los procedimientos internos en mi finca, para mejorar la calidad de vida de mis trabajadores, para mejorar la calidad de vida de todas las familias de esos trabajadores, para mejorar la calidad del producto, para poder cumplir con criterios extras de exportación, para mejorar la exportación del país, para ampliar el mercado. Entonces, eso es más beneficio. Al principio es trabajo, pero es trabajo que se convierte en hábito y termina transformado en mejoras y en beneficios. Y no menos importante, pues recordarles que desde Más Control, pues estamos para apoyarlos en todos sus procesos de implementación, de acompañamientos, de asesoría, y por supuesto, pues cuenten con todo el apoyo de ProColombia, de Citricauca, del consultorio en comercio exterior y pues de todas las, de la iniciativa del clúster de cítricos que pues hace parte, digamos, o que ha permitido pues estos seminarios y que los apoya para que ustedes pues puedan llegar a feliz término en sus certificaciones y por ende puedan mejorar en sus exportaciones. De nuevo, muchas gracias y pues quedo ya a disposición de preguntas que tengan para poder cerrar ya este ciclo de certificación. Listo, gracias Diego. Si por el momento tampoco nos han escrito como preguntas ahí en el chat, adelante, el que tenga alguna duda, y si no, pues ya le damos cierre a este programa de formación. Esperamos pues que les haya servido mucho, que hayan aprendido bastante, y reiteramos entonces el agradecimiento a Diego por la presentación y el apoyo que les vamos a seguir brindando, ¿sí? La idea es que ustedes puedan acudir al consultorio en comercio exterior si tienen alguna duda puntual, si quieren participar de los próximos programas que vamos a hacer. Entonces ahí pueden estar muy atentos, se pueden contactar conmigo o escribir aquí mismo a este correo del consultorio, y también me va a llegar pues para enviarles toda la información. Listo. Entonces, Sí, damos un placito, esperamos si surge alguna pregunta y si no, pues nada, igual nuevamente muchas gracias a todos por su atención. listo. Aquí, bueno, Sandra nos dice que le compartamos por favor el nombre de tu empresa. Más Control Consultores. Te lo voy a mostrar en la primera diapositiva. Aquí. Perdón. Acá. Mira, es el logo de la izquierda abajo. Así lo puedes encontrar en internet, Más Control Consultores. Y pues ahí te puedes contactar. Abajo está mi correo también, está el teléfono. Lo pueden anotar también, nos pueden contactar y pues a través de Más Control obviamente estamos con toda la buena disposición para acompañarlos en sus procesos de implementación, de asesoría de las normas y todo lo que requieran con el mayor de los gustos. Listo. Ahí también ya lo envié por el chat para los que también lo necesiten. Y nada, si ya no hay más dudas, pues lo dicho, o sea, ya cerramos hoy el programa. Muchas gracias a todos por participar, por asistir hoy, y esperamos verlos pues en los siguientes programas. Listo. Muchas gracias a Listo. todos. Tengan todos feliz día. Muchas gracias, Diego. Con mucho gusto.